para afilar nuestra hacha. ¿Estás listo? Amén, ¿no? Ok, estamos listos entonces, amén. Voy a hablarte un poquito, hace un tiempo yo vi una prédica, quiero empezar con esto. Yo vi una prédica y esta prédica realmente tocó mi corazón. Y quiero compartirla contigo porque sé que tú estás aquí por un propósito, porque estás aquí para afilar esa hacha. Y yo en esta prédica hablaban de un escritor muy famoso que se llama Italo Frigoli. Ajá. Este escritor es cristiano y él fundó el primer equipo cristiano. Era un pastor muy conocido y reconocido, pero en el tiempo de COVID este pastor enfermó muy fuerte, le dio un colapso pulmonar. Él comenta en este mismo libro, el libro se llama La Entrevista. Él habla en este libro que al momento de darle ese colapso pulmonar, él queda inconsciente y dice que él en sus sueños, en su proceso, vio una puerta abierta y en esa puerta abierta había una luz naranja. Entonces dice, él se quedó viendo hacia esa luz y a su lado derecho sintió una presencia la cual él jamás vio. Él comenta que en esa presencia, cuando él sintió la presencia, de inmediato apareció una pantalla y en esa pantalla apareció un niño y ese niño iba a la tienda. Y cuando ese niño iba a la tienda, porque lo había mandado mamá, llevaba huevos, llevaba pan, pero en el transcurso que se le rompe un huevo. Y bien preocupado el niño porque iba a llegar a la casa con un huevito roto. Y dice, híjole, ¿qué voy a hacer? El niño se regresa a la tienda y en ese momento ve que la señora está distraída y así toma un huevo y lo echa a su bolsita y se va. En eso la presencia que estaba al lado de Ítalo le dice, ¿qué fue eso? Y él le dice, ay, una bobería, cosas de niño, es que me iban a regañar. Y le dijo, y empezaron a pasar más imágenes en donde él le daban el cambio de más y decía, ay, pues bueno, ya me dieron el cambio de más, ¿no? Entonces empezaron a pasar así sucesivamente imágenes en donde la presencia le dijo, no, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llama a eso? Ítalo, pasmado, se queda y dice, robar. Ok, robaste, sí. Ok, en ese momento empiezan a pasar muchas imágenes de su vida y empieza a ver el equipo. Por un momento pasó el equipo que él fundó y entre la adrenalina, ¿cuánto les gusta el fútbol? Amén. Y sienten la adrenalina, ¿no? Cuando el equipo va ganando, cuando va perdiendo. Pues bueno, su equipo de él iba perdiendo y había muchísima gente y en ese momento la gente vieron un mal arbitraje y la gente se enojó, y cuando la gente se enoja empezaron a hablar malas palabras, a insultar al árbitro y a muchísimas cosas. Ítalo ya en la euforia empezó a hablar igual que ellos, a expresarse igual que ellos. Entonces en ese momento la presencia le pone mute a todo el estadio y solamente Ítalo escuchaba todo lo que él estaba diciendo, recordando la mamá del árbitro, diciendo muchísimas cosas. En ese momento él empieza a ver y a ser confrontado grandemente y se queda triste y empezó a sentir una tristeza en su corazón que no sabía ni dónde meter la cara. Él en ese momento se entristeció porque esa presencia era tan fuerte y pasaba cada etapa de su vida, cada cosa que él hacía, todo, y todo le decía, ¿qué es eso? Robo, ¿qué es eso? Lujuria, ¿qué es eso? Envidia, ¿qué es eso? Crítica, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él empezó a entristecerse. En ese momento él solamente agachó su rostro y se puso a llorar. Él siendo un pastor reconocido, él siendo un escritor, él siendo una persona con años en el evangelio, estaba haciendo esos actos. Entonces, en esta parte nosotros, ¿por qué quiero dar esta parte y esta introducción? Por el tema que vamos a dar.
El primer punto que nosotros tenemos es el amor. Muchos de nosotros que estamos aquí, no importa el nivel en el que estés, eres ministro, eres profeta, eres pastor, eres maestro, lo que seas. Muchas veces te habitúas a tu vida diaria, con los compañeros de trabajo, con la escuela, en donde caminas, en donde te paras. Y muchas veces, para que no digan, ay, el santurrón, ay, mira aquel, te tienes que comportar como ellos lo hacen. Y muchas veces llegas a hablar como ellos hablan, y muchas veces llegas a hacer lo que ellos hacen. Nos habituamos y decimos, soy cristiano. Sí, aquí en la iglesia canto, danzo, brinco, salto. Pero allá afuera muchas veces no damos el testimonio que debemos dar. ¿A qué voy con esto? Yo sé y he hablado con hermanas, les he dicho, hermanas, este lugar es un hospital. Es un hospital, porque muchas veces nos enojamos por una mala cara, por una mala contestación, porque ya vemos, es que la hermanita, es que el hermanito, es que no me saludaron, es que… Y nos enojamos y se nos hace muy fácil criticar, se nos hace muy fácil juzgar, se nos hace muy fácil. Pero cuando nosotros empezamos a ver esta parte, yo le decía a esta hermana, este es un hospital. Y todos en lo absoluto, en este lugar, estamos enfermos. Unos van un poquito más adelantados, otros están bien graves, otros, pues bueno, ahí están como que queriendo en ese proceso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros no aprendemos? Y voy a hablar esta parte en segunda de Corintios 8:9. Si tienes tu Biblia, está genial que la abras. En segunda de Corintios 8:9. Si lo tienen mis hermanos, gracias, qué rápidos son. Me encantan los de multimedia porque son bien rápidos. Bien. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 8:9, dice: porque ya conocisteis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Amén. Esta palabra, yo quiero preguntarles y que ustedes analicen. Quiero hacer esta pregunta. Yo estoy aquí porque un día estaba desahuciada, porque un día estaba muy mal, muy mal. No tenía en mi alma ya una esperanza, en mi corazón ya no había esa fuerza. Y un día el doctor, el Todopoderoso, me abrió los brazos, me curó, me sanó, me libertó. Yo te pregunto a ti, ¿por qué estás aquí? ¿Estás enfermo igual o no? ¿O ya estás sano? Recuerda un poquito, ¿cómo estabas? ¿Cuál era tu situación antes de estar aquí en la iglesia? ¿Cómo estabas antes de? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cuál era tu condición? ¿Enfermedad? ¿Divorcio? ¿Cuál sería la otra? ¿Soledad? ¿Depresión? ¿Cuál era tu situación? ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó a tu vida? ¿Qué pasó en ese momento? Fue algo tan maravilloso en tu ser, cuando sentiste el abrazo, el amor. Sabes, aquí dice, Él siendo rico, dejó esa riqueza para hacerse pobre y esa riqueza dársela a usted, a nosotros, a cada uno de nosotros. Él se hizo pobre. Él cargó en sí nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras maldiciones. Él las cargó en esas llagas, en esa cruz, en esa corona. Él, ¿por qué? Por amor, por amor. Sabes, muchas veces nosotros estamos habituados solamente a hacer lo que nos corresponde. Vengo a la iglesia, adoro y me voy y mi vida normal. Vengo, hago mi aseo, me voy y mi vida normal. Vengo, medio sirvo, medio soy cacahuate, me voy y mi vida normal. La verdad es que
muchas veces nos acostumbramos a que nos digan cristianos. Nos acostumbramos a decir, cumplo con el requisito de venir a la iglesia. Pero ¿qué hay allá afuera? Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 13, que aún si nosotros habláramos lenguas, profetizáramos, diéramos todo a los pobres, quemáramos nuestro cuerpo, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Podemos hacer muchísimas cosas, todas las que tú quieras, pero si no la haces con el mismo amor y con la misma pasión, cuando Jesucristo te abrazó, cuando Jesucristo te tomó, cuando Jesucristo te sanó, y ese mismo deseo por salir y por decirle al que está allá afuera en las calles, Cristo te ama, ven, yo te ayudo, ven, te doy, dejar algo de ti en esa persona. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos vale? Si no hacemos más solamente de lo que nos mandan o nos dan. Aquí hay algo maravilloso, y en esta parte el amor de Dios tiene que ser probado, y esto muchas veces va a ser por fuego. Amén. Hay algo muy importante cuando hablamos del amor. Ahí en 1 de Juan 4:9 nos dice: en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Dios nos muestra el amor, y Dios estaba ministrando mi corazón a partir de hablar de esta temporada. ¿Por qué? Porque ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo vimos a Jesús en esta temporada? Y yo recordando un poquito el tiempo atrás, cuando hacíamos ritos en la casa, cuando había una cena de Navidad y preparábamos, ¿sí? Y muchas veces decíamos, bueno, pues como se vino la rosca de Reyes, como les digo, y el muñequito, y ahora va a terminar hasta los tamales. Pero muchas de las veces como cristianos adoptamos y empezamos a hacer las cosas de igual manera. ¿Por qué? Porque quizá hoy te hiciste unos propósitos en esta temporada, ¿sí? Pero muchas de las veces cuando nosotros hicimos eso, dejamos a Jesús, así como en esta temporada, como en aquellos tiempos cuando ahí en casa arrullábamos al niño y lo vestíamos, pero pasaba esa temporada y se quedaba ahí empolvado, arrumbado, y hasta que viniera la otra temporada, entonces era como nos acordábamos. Y a veces como cristianos, a mí me ministraba el Señor, a veces estamos así, porque nos olvidamos, como dice aquí en 1 de Juan, que Él dio a su Hijo. ¿Por qué te dio? Y eso es lo que te debe de impulsar, el amor que Él dio hacia ti. Y decía algo mi esposa, o sea, yo no sé de dónde te rescató, quizá tú naciste siendo cristiano, no voy a decir cuna cristiana porque no hay cunas cristianas, pero quizá naciste conociendo el evangelio. No, yo conocí la otra parte, y esa parte empecé a recordarla, y entonces mi corazón se contristó, porque ¿cuál es el verdadero amor que damos entonces? Si nos olvidamos, la temporada pasó y los buenos deseos no se cumplieron, porque ciertamente decía el pastor, las 12 uvas que comiste, y cada quien no lo hizo, ¿no? ¿Y quién no lo volvió a hacer? Yo no me comí 12, yo me comí el kilo, pero ya no dije, ay, mi deseo. No, porque cuando yo pedía un deseo, siempre pensando, es que voy a hacer, y llegaba el otro año, híjole, creo que es el mismo deseo, entonces es la misma uva podrida, ¿no? Que yo dejé ahí, o sea que nunca cumplí. Y entonces el Señor nos ministraba acerca del amor y nos decía, el amor nos debe de impulsar, el amor nos debe de mover en esta temporada. Tenemos que tener el amor, porque si no tenemos el amor no vamos a poder avanzar, como decía. Si no conocemos lo que Jesucristo hizo ni de dónde te rescató. A mí sí me rescató de la cárcel, de la calle, de la droga, del alcohol, y es por eso que le sirvo. Y algo que decía el pastor, me acuerdo en esa prédica, iba yo manejando porque no vine, pero iba escuchando, y él decía, ¿cómo has avanzado? ¿Qué has hecho?
¿Estás igual que como empezaste? Y entonces algo ponía en mi corazón el Señor, sí, porque no conocemos el amor de Dios plenamente. Nos olvidamos porque por amor nos movemos y por amor hacemos las cosas y recordamos lo que Él hizo en nosotros y es como nosotros podemos dar el amor. Y a veces tenemos que dejar todo y a veces tenemos que dejar ciertas cosas para poder hacerlas. Y ahora que tuve ese encuentro con mi hermana, porque fui a restaurar muchas cosas ahí que se habían olvidado, yo tenía ya rato mis hijos que no la veían desde que falleció mamá, y yo recordé que ella me dijo, cuando mamá iba a fallecer, me dijo, mamá está muy mal. Yo agarré, dejé el trabajo y fui a verla y estaba ahí, fue la última comida que comí con ella. Y platicamos y todo, pero había algo que estaba pasando en la iglesia. Teníamos el servicio de cafetería y nada más eran mis hijos y mi esposa y yo en ese tiempo. Gloria a Dios que hoy el Señor nos ha dado y ha multiplicado y hoy tenemos gente que nos ayuda. Gloria a Dios. En ese tiempo yo le dije a mi mamá, ¿sabes, mamá? Porque ella ya conocía el evangelio, y le dije, ¿sabes, mamá? Yo te amo mucho, pero sabes que también amo a Dios y que sirvo a Dios. Y tengo un servicio en la cafetería con mi esposa y tengo que volver. ¿Sabes? Ese día murió mi mamá. Y quizá me lamenté porque dije, muy bien pude haberme quedado con ella y quizá hubiera visto sus últimos suspiros, ¿no? El último aliento y en mis brazos hubiera morido, ¿no? Así en cambio yo dije, no, porque tengo que servir al Señor. Y hay veces que tenemos que dejar muchas cosas, hay veces que tenemos que dejar trabajos, hay veces que como mentores, y no quiero decir mentiras, pero ¿a cuántos no les ha pasado que a veces tienen lo limitado para ir a la célula? O a veces se van caminando o en bicicleta como mi hermana. Sí, hay muchas cosas. Y entonces Dios decía, necesitamos el amor. En esta temporada necesitamos el amor para movernos, para poder hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y quizá hay cosas que hemos olvidado. Y hoy quiero hablar sobre el fuego, ahondando un poquito en lo que decía mi esposa del amor, pero también quiero hablar sobre el fuego. Y esto va a lo que el pastor decía, cómo afilamos el hacha. No sé si por allá arriba les mandé un video muy tarde, perdón, pero si lo tienen, no dura mucho y vamos a ver esto. Y es algo que Dios ministraba a mi corazón en la semana a través de lo que el pastor hablaba. Y miren, oh. Dios mío, yo creo que con un golpe de esos me desbarato. Ese video nos muestra de cómo se forja el hierro. El pastor hablaba del hacha y hablaba de un milagro que Dios solo puede hacer, ¿verdad? Cómo la hacha flotó y cómo pudo rescatarla a este hombre. ¿Y eso quién lo puede hacer? Dios. Sí, pero el hombre cuando forja las hachas, las espadas, las hace de acero y tiene que templarlas en el fuego para poderles dar esos golpes. ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido golpes? ¿Cuántas veces hemos sido pasado por fuego? Pero muchas veces viene la temporada de frío y nos enfriamos, ¿no? ¿O quién tuvo frío en esta temporada? Pues ya desentúmase y vamos a pedirle al Señor que nos dé el fuego, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos el amor y su fuego para afilar el hacha, para afilar esa hacha y que cuando vengan los problemas, las situaciones difíciles, nosotros estemos afiladitos, ¿sí? Y creo que Dios ministraba a mi corazón diciendo, hay un problema en la iglesia, hay un problema en mi vida. Sí, porque Dios da un mandato desde Levítico. Ahí en Levítico
En Levítico 6, Levítico 6:12. Esta es una ley que Dios daba en aquel tiempo a los sacerdotes. Dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, y dice, no se apagará. Algo que decía mi esposa sobre el amor: cuando nosotros llegamos a Jesucristo por su amor y su misericordia, fuimos lavados, fuimos limpiados. Y lo grandioso de esto es que nos hizo reyes y sacerdotes. A ti te hizo sacerdote desde que tú le dijiste, Señor, toma mi vida. Desde que tú le dijiste, Padre, yo te entrego mi vida, ya no quiero ser el mismo, quiero seguirte, pongo mi vida al cuidado tuyo. Desde ese momento dice que Él nos lavó, nos limpió, nos arrepentimos y nos dio salvación y vida eterna. Lo que dice ahí, que por el amor de Él, allí en la cruz del Calvario, por ese amor nos dio vida eterna. Y entonces una temporada en la cual nosotros como iglesia, como hombres de Dios, tenemos que edificar en el amor y en el fuego de Dios, porque dice, no se apagará. Y me venía esto cuando el pastor decía, tú como padre, ¿cómo hablas con tus hijos? ¿Acaso tienes esa comunión con ellos? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? Y entonces veo este versículo donde Dios le dice al pueblo, de día, en la mañana y por la noche, en la mañana y por la noche. Y a veces en esta temporada decimos, ya no voy a comer, pero dices al otro día del primero, ¿no? Ay, es que sobró recalentado, ni modo que lo eche, ¿verdad? Y empiezas nuevamente a comer, porque se tiene que terminar el recalentado. Muchos decimos, voy a hacer ejercicio, y empiezan una hora y no, es que usted es muy cansado, ¿no? Me duelen las piernas, ya no. Muchos dicen en lo espiritual, ahora sí, Señor, voy a orar una media hora, una hora. Me pasan 10 minutos y ya te quieres ir a dormir. Voy a leer la palabra y quieres comerte un libro y es que no lo entiendo y ya estás roncando en lenguas. Y a veces no empezamos por lo mínimo. Y ese es el problema, ese es mi problema, que muchas de las veces hago propósitos, empiezo a decir, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer, y cuando llega el año, híjole, no hice nada. Hoy sí te voy a servir, Señor. Hoy de veras que sí le voy a ir a ayudar al mentor al aseo, ¿no? Y no llegas, híjole. No, es algo que nosotros debemos entender. Dos principios, el fuego, el amor, deben de movernos a hacer las cosas, a servir en lo que sea. ¿Por qué? Porque se nos olvida muchas veces de dónde Dios nos rescató. Muchas veces ya nos bañamos, decía mi esposa, ya caminamos y ay, ¿no? Pero no te acuerdas cuando, híjole, estabas allá, ¿sí? Oliendo mal, como en algunas ocasiones yo cuando tomaba y solo de mi boca salía ese aliento, ¿sí? Y es allí donde nosotros nos debemos de parar, en el fuego del Señor, ministrando todos los días, porque ahí es donde el Señor nos va a hablar, ahí es donde el Señor nos va a dar ideas, donde nos va a dar propósitos para con nuestros hijos, para con nuestra familia. Y entonces, ¿cómo vamos a afilar nuestra hacha si no tenemos eso? Y cuando nosotros queramos dar el golpe, ¡zas!, esa hacha está chata y nomás no corta nada. No corta nada. Y aún dice, ese fuego, ¿a cuántos grados no lo pasan para que el acero se haga moldable y le puedan pegar? Y muchas veces nos va a pasar así.
Van a venir los golpes, quizá en esta temporada perdiste a alguien, quizá en esta temporada te divorciaste, quizá en esta temporada no tuviste economía, quizá en esta temporada te pasaron muchas cosas. Pero no debes de parar. Y es cuando nos empezamos a enfriar, porque no hay ese amor, no hay ese fuego. Y con el amor y el fuego nosotros caminamos hacia esa dirección. Muchos hombres de fe, como Abraham, que Dios le dijo: sal de tu tierra, no sabían dónde iba, y él iba. Pero había algo en él, había un propósito, había un fuego, había algo que él tenía. Amén. Aquí podemos ver que era un mandamiento que le dio a los sacerdotes. Y dices: ¿tú, esto qué tiene que ver conmigo? Y les vuelvo a repetir: nosotros somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, dice la palabra. Oh, wow, qué grandeza. Pero debemos de asumirlo como tal, no solamente quedarnos en que ahí es y eso y ya, no. Y hay un problema ahí en Primera de Timoteo, cuando Pablo le habla a las iglesias. Había un problema en la iglesia, y yo creo que eso es lo que también hemos olvidado. Primera de Pedro 4:14. Timoteo, primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo. Oh, hay algo que ahí cuando oraba al Señor estaba trabajando y me daba esta palabra. Decía: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos en el presbiterio. Muchos de nosotros, Dios nos ha dado dones, talentos, y que a veces hemos escondido. A veces nos hemos parado porque pensamos que solo venir el domingo es todo y ya, y que en el domingo ya levantamos las manos, adoramos. No, porque aun cuando dice ahí el fuego era de día, en la mañana y en la tarde. Y Pablo ve este problema y le dice: no descuides el don. Quizá Dios te dio un don para cocinar y necesitamos gente ahí en la cocina. Quizá te dio el don para hablar, para evangelizar. Dios ya te dio el don, y quizá en esta temporada Dios puso en tu corazón: ahora sí voy a hacerlo. Y creo que es un buen comienzo, porque ciertamente si no lo hicimos, es tiempo de hacerlo. Algo que me oía de Dani la vez que predicó, también decía: si Dios te da algo, hazlo. No te detengas, no tengas miedo. Al final del día, Dios es el que te va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo hace. Dios es el que reparte los dones a quien quiere y como quiere. Pero si Dios te lo dio, entonces, ¿cuál era el problema y cuál es el problema? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué pelea la iglesia? Y el mismo problema del año, como les decía, las mismas uvas del otro año que prometiste, el mismo pan, el mismo todo, y vuelve a repetirse el mismo ciclo y la misma temporada. Y hay algo que ahí en segunda de Timoteo 1:6 le recomienda. Le dice: no descuides el don, no descuides ese don que ya Dios te dio. Y hemos descuidado, he descuidado ese don muchas veces. He descuidado la falta de oración, la falta de leer la palabra. Hay muchas cosas que he descuidado, y es ahí donde en este tiempo Dios nos habla. Me habla primeramente a mí: ¿qué es lo que he descuidado? ¿Y qué es lo que voy a trabajar para esta temporada en cuestión a la iglesia? Porque en la casa hay muchos proyectos de hacer esto, hacer el otro, de edificar. Es bueno, pero 100% para mí es que Dios me encuentre trabajando en su obra. Segunda de Timoteo 1:6. Y entonces
Pablo le da este consejo. Porque Dios a través de eso nos habla del fuego. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Dice, aviva el fuego. En este tiempo aviva el fuego. Y el avivar el fuego, el avivar no es avivar lo que está vivo, sino es avivar lo que está muerto. Y entonces hay cosas que van muriendo a través de la costumbre, a través del diario vivir, a través de los afanes, el trabajo. Y entonces Pablo dice, aviva el fuego que hay en ti. Ten un espíritu de valentía, de poder, de amor y dominio, porque tú decides. Ni siquiera el mentor o el pastor te va a decir o te va a poner la pistola para que hagas algo, no. Sino que es una decisión de ti. Es una decisión que tienes que hacer firme, es una decisión que tenemos que hacer. ¿Cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos trabajar esta temporada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no hicimos? Pero ya no te quedes en qué no hicimos, sino en cómo lo voy a lograr y cómo lo voy a hacer. Y a veces nos sentimos que no es que no lo hago para eso, es que pues pasó esta situación y pues ahora yo me regreso, o ya cometí un pecado por ahí, o ya por ahí me desvié y entonces ya no avanzo. Y no es así, porque en el amor de Dios también Pedro falló 3 veces, ¿verdad? Y yo digo, ¿cuántas veces le he fallado al Señor? Híjole. Pero por esas 3 veces el Señor aún, fíjate, dice la historia que todavía los visitó y hasta el desayuno les preparó. Y hasta el momento ellos no sabían ni quiénes eran, sino que todavía hasta les dio de desayunar. Y entonces a Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo, 3 veces que lo negó, 3 veces que... Y entonces no importa si en esta temporada fallaste, no importa si en esta temporada no hiciste lo que debiste hacer, pero Dios está ahí. Dios está ahí y Dios quiere avivar ese amor, Dios quiere avivar ese fuego en ti y en mí para poder avanzar y caminar. Amén. Y quiero terminar algo con esto, bueno, para darle paso a mi esposa porque nos pasa así, fallamos sí también. Y hay un hombre que aquí igual, cuando el pastor hablaba sobre de un nuevo tiempo, de poder caminar y avanzar, porque quizá nos hemos detenido. Ahí en Jeremías 20, 9-13, nos va a pasar, sí. Por cualquier circunstancia, por cualquier situación, nos puede pasar. Jeremías, fíjense aquí, ¿no? Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, pero es un nuevo tiempo, dice. Fíjense lo que dice Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Como ministros, como hombres, también nos cansamos y a veces no quiero ir. O hay cosas que decía el pastor que llenaron mi corazón. Decía, es que a veces tenemos esto, tenemos lo otro, imponemos muchas cosas. Pero este hombre dice, no me acordaré de ti. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no quiero ir al discipulado, hoy no quiero? Pero Jeremías dice, hay un fuego en mí, hay un fuego que me lleva, hay un fuego que me hace. Él hablaba de eso porque el pueblo era cabezón, duro de cerviz, y es por eso que él decía, ya no quiero hablar, ya no quiero, porque estos ni se convierten, estos ni hacen nada, siguen en sus cosas, y él quiere regresarse.
Y a veces en circunstancias nos ha pasado, a los que servimos, a los que trabajamos en la obra, nos ha pasado. Pero hay un fuego en ti, hay un fuego en mí que tenemos que avivar para esta temporada y poder afilar esa hacha y seguir caminando adelante. Amén. Amén. Pues bueno, aquí hay algo muy importante y realmente es avivar el fuego. Es una decisión. Es una decisión. Dios está dispuesto a hacerlo. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pero Él te está diciendo a ti, toma la decisión y hazlo. Sabes, es algo bien, es algo que solamente tienes que hacerlo. Platicaba yo con mi hijo hace unos días y él estaba en la prepa y todos los días temprano. Y ahorita que está descansando, dice, ay mamá, cómo me cuesta pararme. Y sí, porque se habituó su cuerpo a dormir más tarde. Y digo, ahora mentalízate. 6 de la mañana hago ejercicio y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No oras, dejaste de orar, dejaste de pararte en las madrugadas, mentalízate y di, voy a poner mi alarma y de verdad la carne, dice la palabra de Dios, es contra el espíritu y estos se oponen entre sí. Y vas a decir, ay no, 5 minutos. No, ya me paro. Es tomar la decisión y hacerlo. Dios quiere algo maravilloso en esta temporada para nosotros. Quiere derramar de su Espíritu Santo. Quiere que el fuego se avive en ti, en tu casa, en tu familia. Pero tienes que tomar la decisión, porque hay una consecuencia. Porque así como Dios quiere que utilices tu hacha para tu casa, para tu ministerio, para lo que tú quieras, aquí también te voy a leer Lucas 3:9. Porque también hay una consecuencia si no tomas la decisión. Tengo que decírtelo, hermano. Tengo que decírtelo con todo mi corazón, porque aún Dios nos demanda hablar la palabra como es. No podemos conformarnos a seguir estando, venir, sentarte en una silla, venir, escuchar la palabra y no activarte. Tienes que activarte, tienes que hablar, tienes que servir, tienes que predicarle a tu familia, tienes que traer almas. ¿Cuántos años más vas a pasar en el mismo lugar, en el mismo sitio? Tienes que crecer. En Lucas 3:9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces, Dios te dice, yo quiero derramar de mi Espíritu Santo sobre ustedes. Quiero avivar el fuego. ¿Tú quieres? Dios lo va a hacer. Y si no, aquí está la palabra de Dios y dice, no es hijo de hombre que mienta y se arrepienta, lo que él dice lo cumple. El hacha está puesta. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y yo te hice una pregunta al principio. Te dije, ¿te bañaste? ¿O qué pasa si no te bañas una semana? Te voy a decir por qué. La oración es el baño para tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Todos los días oras, todos los días tu alma se va renovando, se va limpiando. Y de verdad, hermanos, se los voy a decir con todo mi corazón. Yo siempre lo digo, en mí hay un ser, y yo lo voy a hablar públicamente, perdón. Siento que hay como ese tas dentro de mí, que está así, pero de verdad, si yo no oro, se empieza a levantar, y se empieza a levantar, y se empieza a levantar, y cuando ya veo digo, ay, alto, me tengo que poner a orar. Es en serio. Nuestra alma, ¿cómo está tu alma? ¿Le das el baño diario? ¿O la bañas cada semana, cada mes? ¿Cada cuándo lavas tu alma? De verdad, es importante y es muy cierto. Apenas, ay, mi amor, hablaste, ni modo, antes de que termine. Perdón, hermanos, pero hay cosas, y se los voy a decir como matrimonio, que no podemos cambiar, ni en nuestros hijos, ni en nuestro matrimonio. Hay muchas cosas
que incluso yo veo y ay, digo, ay, papá, ay, y me dice el Señor a mí, porque hay veces que le quiero decir, es que, y me dice el Señor, cállate, ¿ya oraste por él? Ajá. ¿Ya intercediste por tu esposo? Ay, entonces, y haga lo que tiene que hacer. Ya no peleemos, lavemos nuestra alma con la oración todos los días. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias. Así que hablábamos sobre este tiempo, cómo afilar nuestra hacha y lo que necesitamos. Y hoy queremos orar para que Dios ponga ese amor en ti y ese fuego. Porque hay algo que decía mi esposa. Muchas veces, digo, como varones, nos equivocamos. A veces caminamos, miramos, ¿sí? ¿Y cómo es que nosotros vamos y queremos cambiar todo eso? Mira, por el amor a Dios y por ese fuego, porque en medio de esa oración también el fuego del Señor te está limpiando. Y muchas veces te redarguye y te dice: no hagas eso, no mires esto, no toques allá, no hables esto, no esto. Porque nosotros por sí solo no podemos. Necesitamos su amor, necesitamos su fuego y necesitamos el Espíritu Santo. Tres cosas que tipifican al mismo Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que voltear, donde nosotros tenemos que mirar. Yo cómo pude cambiar malas palabras, cómo pude dejar de beber, de drogarme, de alcoholizarme, cómo pude dejar de ver pornografía. Fue así, fue así. ¿Por qué le sirvo a Dios? ¿Por qué hay en mí ese deseo de servir? Y yo he dicho: mis hijos y yo serviremos, porque ahí están mis hijos y siempre a servir, a servir. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace el amor de Dios, eso lo hace el fuego de Dios en nosotros, porque ese fuego está en nosotros y así vamos. Y nos cansamos, sí, pero ese fuego tiene que estar siempre. Como decía, como sacerdote tenemos que estarlo encendiendo de mañana y de tarde. Gloria a Dios que aquí en Casa de Dios se ora de martes a viernes. Así que si no puedes, párate a esa hora y vas a empezar. Y no quieras decir: me he hecho una hora corriendo. No, empieza por 10 minutos. Voy a leer toda la Biblia. No, empieza por 3, 4 versículos y el Señor te va a hablar a ti. Empieza 10, 15 minutos y a medida que vas avanzando, vas haciendo músculo en Dios y en su palabra. Amén. Padre, oro en esta noche, Señor, para que tú derrames el amor, Señor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, toda razón. Que si hay falta de amor en mi vida, Señor, en alguno de mis hermanos, tú lo derramas. Tú lo derramas, Señor, porque por amor, Señor, en esa cruz tú nos diste vida y salvación. Y es por eso, Señor, que te servimos. Es por eso que venimos a tu casa. Es por eso que estamos aquí, Señor. Padre, pon ese fuego, Señor, en esta temporada, Señor, para que podamos afilar esa hacha, Señor, y que nos podamos levantar como iglesia, Señor, porque una iglesia que ora, una iglesia que tiene ese fuego,